Bueno, continuando con los problemas de intercambiadores de calor, tenemos este problema. Ejercicio 3. El enunciado dice lo siguiente. En un intercambiador de calor de tubo y coraza 1 o 2 entra un fluido orgánico Cp igual a 2 kJ sobre kilogramo por grado centígrado por el lado de la coraza a 52 grados centígrados con un flujo de 100 kilogramos por cada minuto. Por el lado de los tubos entra 75 kilogramos por cada minuto de agua a 18 grados centígrados. Encontrar la superficie del intercambiador de calor para que el fluido orgánico salga a 42 grados centígrados. Considerar un coeficiente global de transferencia de calor de 0,6 kilovatios sobre metro cuadrado por grado centígrado y un factor de corrección de temperatura de 0,98. Bueno, realizaremos un pequeño análisis para hallarlos o para sacar los datos, un previo análisis. Bueno, como primer paso, siempre pues debemos identificar el tipo de intercambiador de calor. En este caso es un intercambiador, acá nos dice un intercambiador de calor de tubo y coraza, 1, 2. Entonces nos indica, cuando nos dicen un intercambiador de tubo y coraza 1, 2, pues tiene esta configuración. ¿Qué quiere decir? Un paso en la coraza, y dos pasos en los tubos, ¿no? Por acá entra, sale por acá, vuelve a entrar y sale por acá, en los tubos, ¿no? Mientras que en la coraza, pues simplemente es un paso, ¿no? Entra y sale, ¿ya? Listo. Entonces ya hemos definido el tipo de intercambiador de calor. El siguiente paso, pues, es identificar los fluidos. Siempre vamos a tener dos fluidos. En este caso, pues, a ver, entra un fluido orgánico. Entonces, el fluido orgánico sería un fluido por el tubo, por el lado de la coraza a 52 grados centígrados con un flujo de 100 kilogramos pues, por cada minuto. Por el lado de los tubos entra 75 kilogramos por cada minuto de agua. Entonces el otro fluido llegaría a ser el agua, ¿no? Un fluido es el orgánico y el otro fluido es agua. Listo. El siguiente paso sería identificar cuál es el fluido frío y cuál es el fluido caliente. Bueno, entonces pues teníamos términos para definir eso, ¿no? Cuando te decían se enfría o se calienta. En este caso pues no existen esos términos. Sin embargo, pues podemos realizar un análisis, ¿no? Con las temperaturas, ¿ya? No sé si puedo remarcar por acá. A ver. Esto es, ya. Bueno, continuando. Entonces, no nos indican, ¿no?, esos términos donde te decía se enfría o se calienta, pero podemos realizar algunos análisis con las temperaturas que se nos da. A ver, leeremos un poco. En un intercambiador de calor de tubo y coraza 1, 2, entra un fluido orgánico de calor específico por el lado de la coraza a 52 grados centígrados. Entonces, el fluido orgánico dice que va a entrar a 52 grados centígrados. 52 grados centígrados. Dice que entra, ¿no? Entonces, a ver si tenemos la temperatura de salida del mismo fluido. Con un flujo de 100 kilogramos por cada minuto, por el lado de los tubos entra 75 kilogramos por cada minuto de agua. Esta temperatura es del agua, nada que ver. Encontrar las superficies del intercambiador de calor para que el fluido orgánico, está volviendo a hablar del fluido orgánico, pero en este caso dice que va a salir a 42 grados centígrados. Entonces, 42 grados centígrados. ¿Qué está pasando con la temperatura del fluido orgánico al pasar por el intercambiador de calor? Está reduciendo, ¿no? O sea, de 52 está yendo a 42. Su temperatura, pues al pasar por el intercambiador de calor, pues está reduciendo. Si está reduciendo, entonces el fluido se está enfriando. Entonces, como se está enfriando, pues esto es un fluido caliente. Entonces, el fluido caliente llegaría a ser el fluido orgánico, ¿no? El fluido orgánico llegaría a ser el fluido caliente, ¿ya? Listo. Entonces, ya una vez definido eso, pues el agua sería el fluido frío, ¿no? Directamente. Generalmente el agua suele ser el fluido frío, pero no hay que confiarse, siempre hay que realizar el análisis, ¿no? Podríamos tener también un intercambiador agua-agua, ¿no?
Listo. Bueno, ya una vez definido pues cuáles son los fluidos y cuál es el fluido frío y cuál es el fluido caliente, pues podemos hallar nosotros los datos, ¿no? O podemos sacar los datos del enunciado. Listo. Ya, dice, ¿no? Un intercambiador de calor de tubo y coraza 1,2 entra un fluido orgánico. El fluido orgánico ya está definido, es un fluido caliente, por lo tanto puedo hallar, ¿no? O puedo sacar esta propiedad como fluido caliente. Entonces, calor específico del fluido caliente, 2 kilojoules por cada kilogramo por grado centígrado, ¿no? Y representamos de esta forma. Por el lado de la coraza, dice, ¿no? Entonces, este fluido caliente pues está circulando por el lado de la coraza, ¿ya? Eh, a 52 grados centígrados, entra. Entonces, como es fluido caliente, T mayúscula, temperatura del fluido caliente a la entrada, ¿no? 1 dice acá, es entrada, igual a 52 grados centígrados con un flujo de 100 kilogramos por cada minuto. Seguimos hablando en este caso del fluido orgánico y es el fluido caliente, ¿no? Entonces acá, flujo básico del fluido caliente que es igual a 100 kilogramos pues, por cada minuto. Esto es bueno representarlo en estas unidades, ¿no? Para que para que se simplifique el problema o para que no tengamos ningún problema al resolver, ¿no? Listo. Por el lado de los tubos, o sea, por el lado de los tubos, te está indicando. Entra 75 kilogramos sobre minuto o por cada minuto. Agua, o sea, ¿qué te está haciendo? Por el lado de los tubos, pues va a circular agua, ¿ya? Que entra a 18 grados centígrados, o sea, como el agua es el fluido caliente, representamos de esta forma, ¿no? Una T minúscula y una F y un 1, ¿no? La T minúscula representa la temperatura, F fluido frío y 1 entrada, igual a 18 grados centígrados. Punto seguido, encontrar la superficie del intercambiador de calor. Te está pidiendo acá la superficie de calefacción del intercambiador de calor para que el fluido orgánico salga a 42 grados centígrados. Está hablando del fluido orgánico y su temperatura de salida, ¿no? Te está dando que va a ser a 42 grados centígrados. Punto seguido. Considerar un coeficiente global de transferencia de calor igual a 0,0 o 0,6 kilowatts sobre metro por grado centígrado. Entonces, pues está acá, ¿no? Ese coeficiente global de transferencia de calor se representa de esta forma. Y un factor de corrección de temperaturas igual a 0,98, F de T, ¿no? 0,98. Entonces, en este problema, esta es la variante, ¿no? Este factor de corrección de temperaturas, ¿no? En algunos ejercicios, pues, te dan la fórmula, ¿no? En la práctica, pues, te da una fórmula para determinar esto, ¿ya? Si revisan un poquito el texto del ingeniero, está ahí la fórmula y cómo se debe determinar este factor de corrección de temperatura, ¿no? Listo. Entonces, pues prosigamos a resolver. En este caso, lo más conveniente sería resolver por el método delta T, ¿no? Porque tenemos tres temperaturas. Acá tenemos 1, 2 y acá está la otra, 3, ¿no? Entonces, más fácil pues sería resolverlo por el método delta T y no así por el otro método que habíamos visto previo a este video, el método, ¿no? Entonces, acá, solución. Acá me faltó decir método de delta T. Entonces, acá, balance térmico. Las tres primeras ecuaciones siempre se mantienen, ¿no? Entonces dice, calor perdido es igual a calor ganado y este es igual al calor transmitido. Calor perdido. ¿Quién pierde calor? Pues el fluido caliente. Flujo másico del fluido caliente por el calor específico del fluido caliente por sus diferencias de temperaturas. El calor ganado. ¿Quién gana calor? El fluido frío. Flujo másico del fluido frío por el calor específico del fluido frío. Diferencia de temperaturas, ¿no? De ese fluido. Y el calor transmitido. Acá es donde varía un poco con ese factor de corrección de temperaturas. Esto es lo mismo, ¿no? Coeficiente global de transferencia de calor por por la superficie de calefacción, delta T logarítmico y por un factor de corrección, ¿no? Esto es lo que se aumenta, ¿no? Cuando te habla de un factor de corrección. Listo. Entonces, de igual forma, ¿no? Para hallar este delta T logarítmico yo necesito las cuatro temperaturas. Entonces, como tengo tres temperaturas, tengo que hallar la cuarta temperatura, ¿no? Tengo tres temperaturas como dato y la cuarta hay que hallar. Y se halla de la siguiente forma. Este tipo de ejercicio en sí ya lo hemos resuelto en clases, ¿no? Bueno, entonces de esta ecuación, ¿qué ecuación yo puedo aplicar? Me fijo las temperaturas. Tengo las dos temperaturas del fluido caliente, ¿no?
Entonces podría aplicar esta ecuación, la ecuación 2, ¿no? Podría hallar el calor perdido, simplemente reemplazando datos. Tengo el flujo másico del fluido caliente, que es 1,67. Tengo el calor específico del fluido caliente, pues que es 2 por 10 al cubo. Y tengo también sus temperaturas. Y fácilmente yo puedo determinar este flujo de calor. Listo, una vez determinado el flujo de calor, puedo hallar la cuarta temperatura, que es la que nos faltaba, TF2. ¿De qué ecuación? De ecuación 3. Ya tengo todo para hallar eso, ¿no? El calor ganado, pues es igual al calor perdido también, ¿no? Entonces, es lo mismo. TF1 tengo. El flujo másico del fluido caliente, pues tengo. El calor específico del fluido caliente, tengo. Simplemente reemplazar valorcitos y voy a tener la temperatura TF2. Listo. Entonces pasamos a calcular el delta T logarítmico a contracorriente. Bueno, siempre pues se realiza este esquemita, ¿no? Bueno, este esquema se realiza de la siguiente forma. En el eje Y pues estarían las temperaturas y en el eje X la longitud del intercambiador de calor. Entonces partimos siempre con esta temperatura, ¿no? La temperatura del fluido caliente a la entrada. Entonces está entrando por acá la temperatura del fluido caliente. ¿Qué es lo que pasa al pasar por el intercambiador de calor? eh, ¿Qué pasa con ese fluido? ¿No? El fluido entra por acá, mejor dicho, el fluido pues caliente entra por acá y sale por acá, entra con esta temperatura, TC1. Al pasar por el intercambiador de calor, pues se enfría, ¿no? O sea, va a salir un poco más, más frío, con una temperatura más baja, ¿no? Por lo tanto, por eso se representa de esta forma. Empieza acá un poco más caliente, al pasar por el intercambiador de calor, reduce su temperatura, ¿no? Por eso se representa como una diagonal, ¿no? Que está reduciendo. Listo. Y lo mismo es el mismo análisis con el fluido frío. Entra por acá, por decir, qué sé yo, entra con cuánto entra. Con 18 grados centígrados. ¿Y con cuánto es el litro? ¿Dónde está? 24,39, ¿no? Entonces ha entrado un poco frío y ha salido un poco más caliente, ¿no? O sea, ha aumentado la temperatura del fluido frío, ¿no? Entonces, de igual forma, partimos por acá, está en este punto, entonces, al pasar por el intercambiador de calor, la temperatura del fluido caliente o del fluido frío, perdón, ha aumentado un poco, ¿no? Por eso es que existe esta diagonal, esta diferencia, ¿no? Acá existe una diferencia de altura. Listo. Entonces, de esa forma se representa este esquemita. Bueno, entonces hallamos el delta T1. El delta T1 no es nada más que la diferencia de estas dos temperaturas, o sea, TC1 menos TF2. Y del delta T2 no es nada más que la diferencia de estas dos temperaturas, TC2 menos TF2. ¿No? Acá está. A ver, un cachito. Acá está representado mal. Esto es TF1. ¿Ya? Lo van a corregir. Entonces, a ver. TF2 será siempre este valor, ¿no? Simplemente acá lo he escrito mal. Entonces, reemplazando valor, tenemos todas las cuatro temperaturas y podemos hallar delta T1, delta T2. Y reemplazamos en esta fórmula, ¿no? Que sería una temperatura media en sí. Reemplazamos delta T2, pues vale 27, o delta T2 vale 24, delta T1 27,61, logaritmo natural de delta T2 que vale 24 sobre delta T1 27,01. Y pues tenemos este delta T logarítmico a contracorriente. Sí, listo. Y reemplazamos esto en la ecuación 4, ya que tenemos todo, tenemos la coeficiente global de transferencia de calor, tenemos la superficie de calefacción, tenemos delta T logarítmico y tenemos este factor de corrección de temperaturas y, no, el área es lo que yo quiero determinar, ¿no? Tengo el flujo de calor transmitido. Entonces, despejando de ahí, pues puedo hallar la superficie de calefacción. El calor transmitido dice que es a 33.400. El coeficiente global de transferencia es dato. Delta T lo hemos determinado acá. Y el factor de corrección de temperaturas también lo tenemos. Y tenemos una superficie de calefacción de 2,2 metros cuadrados. Bueno, eso pues llegaría a ser un ejercicio que alguna vez ha entrado a un examen así de cortito. Pero sin embargo, como otro ejercicio, por decir esto valía 30% y este otro ejercicio 30%, ¿no? Es su consecutivo de este otro ejercicio, ¿ya? Este ejercicio pues es la continuación de esto, más o menos, ¿ya? Entonces dice este ejercicio 4, si en la pregunta anterior el intercambiador de calor es a diseño final, calcular la superficie real. Si el factor de obstrucción del fluido orgánico es 0,001
y para el agua es 0,001, ¿no? Te está dando unos datos. Los factores de obstrucción. Eso pues se representa con RD. RD se representa pues, o el factor de obstrucción se representa de esta forma, ¿no? RD. Y C pues del fluido caliente y F del fluido frío. Y nos están pidiendo el área real. Acá, estas tres ecuaciones se mantienen. Lo que cambia es la ecuación 4. Entonces estamos haciendo variar acá la ecuación 4. Varía de la siguiente forma. En este caso, coeficiente global de transferencia de calor con incrustaciones o de diseño. U sub D, ¿ya? Coeficiente global de transferencia de calor con incrustaciones o de diseño. De esta forma se llama eso, ¿no? Y este es el área real, ya no es un área ideal. Y de delta T logarítmico se mantiene nomás y el factor de corrección de temperaturas también se mantiene. Lo que varía es pues, el coeficiente global de transferencia de calor con incrustaciones o real, ¿no? Entonces eso es lo que o de diseño también se llama, ¿no? Bueno, entonces el factor de obstrucción, pues tiene esta formulita, en sí tiene dos fórmulas, ¿no? Que sería igual. Factor de obstrucción, pues sería igual a 1 sobre el coeficiente global de transferencia de calor con incrustaciones o de diseño, ¿no? O sub D, menos 1 sobre el coeficiente global de transferencia de calor sin incrustaciones o limpio, o también sería llamado idealmente esto, ¿no? Y este pues lo tenemos, es el dato que se nos da acá, es el dato de 600 o de 0,6, ¿no? Entonces es el coeficiente global de transferencia de calor con incrustaciones, U sub L. Tenemos. Y acá tenemos, o R sub D también se puede representar de esta forma, que sería R sub D del fluido caliente más o el factor de obstrucción del fluido frío. Simplemente realizamos una suma algebraica y nos va a salir eh, este valor, ¿no? Realizando esa suma. Algo muy importante, en el enunciado no te da las unidades, ¿no? Del factor de obstrucción, pero sin embargo tiene unidades y tiene que estar bien representado estas unidades, ¿ya? Sus unidades, pues, son estas, ¿no? Metro cuadrado por grado centígrado sobre vatios. ¿Listo? U sub L, pues, es igual a U sub V, U sub L es igual a U, que era dato, es igual a 600 vatios, pues, sobre metro por grado centígrado. Tengo todo, puedo calcular U sub D, que sería el factor o el coeficiente global de transferencia de calor con incrustaciones o de diseño, ¿no? Tengo todo, tengo R sub D, tengo sub L y pues puedo hallar yo esto, ¿no? U sub D. Es lo que necesitaba para hallar, ¿no? Es el área real. Listo, simplemente reemplazando valorcito, el calor transmitido pues ya lo hemos calculado en este ejercicio. Y U sub D también ya lo hemos determinado, delta T logarítmico se mantiene y el factor de corrección de temperatura se mantiene y pues nos da este resultado, reemplazando valorcito, el área real, ¿no? El área real pues siempre tiene que ser mayor que este área ideal, ¿no? Este sería un área ideal y este un área real. Bueno, de esta forma pues habríamos visto todas las variantes que pueden existir en intercambiadores de calor. Puede que exista algo más, pero que pueden... No, creo que son todos. Ya no sé, hay un ejercicio un poco raro. Les voy a explicar en la clase presencial. Pero sin embargo, ya hemos visto pues casi todas las variantes de intercambiadores de calor. Bueno, eso sería en cuanto a intercambiadores de calor.